Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos ha estado dando muchísimo de qué hablar y que estoy seguro de que va a generar debate, muchísima expectativa y sobre todo, una conexión muy especial con todos ustedes. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Can-Yaman y créanme, el título del vídeo no deja lugar a dudas. ¿Can-Yaman cumplirá el deseo de sus fans, un bebé? Sí, han leído bien. Hoy vamos a desgranar esta noticia que ha revolucionado las redes sociales y los corazones de miles de personas que siguen de cerca la vida de este carismático actor turco. Si son nuevos por aquí, les doy una bienvenida súper especial, y les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad y crecer juntos. Ahora sí, entremos de lleno en materia. La noticia salta como tantas otras veces a través de los medios turcos y, rápidamente, se propaga por toda la prensa internacional y, por supuesto, por las redes sociales donde sus fans tienen una presencia arrolladora. El rumor, que ha tomado tintes de casi confirmación en algunos círculos, apunta a que Can-Yaman, conocido por sus papeles en telenovelas que han conquistado audiencias globales, como Erkencikus o Dolunay, estaría considerando cumplir un deseo muy particular de sus admiradoras más fervientes: tener un hijo. Pero, ¿cómo surge esta idea? ¿Es un simple rumor o hay algo de cierto detrás? Vamos a analizarlo con calma y con toda la información que hemos podido recopilar. Lo primero que debemos entender es el fenómeno Can-Yaman. Este actor ha logrado algo que pocos consiguen: traspasar fronteras y convertirse en un ídolo global. Su atractivo físico, su carisma arrollador y su talento interpretativo lo han catapultado a la fama, pero también han generado una devoción casi reverencial entre su público. Sus fans no solo admiran su trabajo, sino que también están profundamente interesadas en su vida personal. Y es aquí donde entra en juego ese deseo colectivo de ver a Can feliz, de verlo formar una familia. A lo largo de los años, hemos visto cómo en redes sociales y foros de fans se ha expresado repetidamente este anhelo. ¡Qué ganas de ver a Can-Yaman con un bebé! Sería el padre más guapo del mundo, queremos que tenga un hijo para que veamos lo tierno que sería. Estos comentarios, que pueden parecer inocentes, con el tiempo han ido creando una especie de corriente de opinión, una fantasía compartida entre sus seguidoras. Ahora bien, ¿cómo llega esta fantasía a oídos del propio Can-Yaman? Y más importante aún, ¿cómo reacciona él? Según las informaciones que circulan, y esto es crucial, no se trata de una decisión tomada unilateralmente por el actor. Al parecer, y aquí es donde la noticia cobra un matiz diferente, la idea de tener un hijo ha surgido en conversaciones o interacciones con sus fans. Se menciona que en alguna ocasión, o quizás en varias, Can-Yaman habría bromeado o respondido de forma ambigua a las preguntas sobre paternidad, o incluso que él mismo habría abierto la puerta a la posibilidad de tener descendencia en un futuro no muy lejano. La clave está en que parece haber una conexión directa entre el deseo de sus fans y la consideración del actor. Podríamos decir que él, lejos de ignorar este anhelo colectivo, parece estar escuchándolo y, quizás, incluso planteándose la paternidad como una meta, no solo personal, sino también como una forma de reciprocidad con el inmenso cariño que recibe. Es importante, sin embargo, mantener los pies en la tierra. Cuando hablamos de un deseo de sus fans, debemos ser conscientes de que esto no se traduce en una obligación. Can-Yaman, como cualquier persona, tiene derecho a tomar sus propias decisiones sobre su vida personal y familiar. Lo que sí es fascinante es la forma en que su figura ha generado este tipo de aspiraciones en su público. No es solo que admiren su trabajo, es que proyectan en él valores y deseos que ellos mismos tienen para sus vidas o para las vidas de sus ídolos. La idea de ver a Can-Yaman como padre tierno, protector, amoroso, se ha convertido en un imaginario colectivo muy potente. ¿Y quién sería la madre? Este es, sin duda, otro de los puntos clave y quizás el más especulativo. Hasta el momento Can-Yaman no ha hecho pública ninguna relación sentimental seria y duradera. Ha habido rumores, romances fugaces con celebridades, pero nada que haya cuajado hasta el punto de pensar en formar una familia. Esto añade un elemento de misterio a la noticia. ¿Está Can-Yaman en una relación secreta? ¿Está buscando activamente a la pareja ideal para compartir este proyecto de vida? O quizás está considerando la paternidad de una forma no convencional, como por ejemplo, a través de la donación de esperma o la adopción. Estas son preguntas que por ahora, solo él puede responder. Lo que sí podemos afirmar es que si esta no
noticia se confirma marcaría un antes y un después en la trayectoria de Can Yaman. La paternidad es una experiencia transformadora que, sin duda, aportaría nuevas dimensiones a su personalidad y probablemente a su arte. Un hijo puede traer consigo una madurez, una perspectiva y una sensibilidad diferentes, que podrían enriquecer sus futuras interpretaciones. Además, para sus fans, ver a su ídolo en esta nueva faceta sería, sin duda, un motivo de inmensa alegría. Imaginen las fotos, las anécdotas, la ternura que compartiría en sus redes sociales. Sería una forma de conectar aún más profundamente con su público. Analicemos ahora las implicaciones de que un artista de la talla de Can Yaman decida hacer pública una decisión tan personal como la de tener un hijo, impulsado, en parte, por el deseo de sus fans. Por un lado, demuestra una increíble cercanía y humildad por parte del actor. Lejos de aislarse en su fama, se muestra abierto a la influencia y el cariño de quienes lo apoyan. Esto puede ser interpretado como un gesto de agradecimiento y de reconocimiento a la lealtad de su fandom. Por otro lado, también genera una presión mediática y social inmensa. La atención sobre su vida privada se intensificaría aún más, y cada paso en esta dirección sería escrutado al detalle. El título Can Yaman cumplirá el deseo de sus fans, ¿un bebé? Es una pregunta que nos invita a la reflexión. No podemos dar una respuesta definitiva en este momento, pero sí podemos analizar las probabilidades, las motivaciones y las implicaciones. Lo que parece claro es que el tema de la paternidad está en la mente de Can Yaman, y que el entusiasmo y el cariño de sus fans han jugado, o podrían estar jugando, un papel en esta consideración. Es un ejemplo fascinante de la conexión que pueden llegar a establecer los ídolos con su público en la era de las redes sociales. La línea entre lo público y lo privado se difumina, y los deseos colectivos pueden, en ocasiones, influir en las decisiones personales. Si nos ponemos a pensar en el futuro, si Can Yaman se convierte en padre, sin duda estaremos aquí para contárselos. Seguiremos de cerca cada detalle, cada anécdota, cada momento que él decida compartir con nosotros. La paternidad es una etapa maravillosa y estamos seguros de que él la viviría con la misma pasión y entrega que pone en todo lo que hace. En resumen, lo que hoy hemos abordado es un rumor que ha cobrado mucha fuerza, alimentado por las redes sociales y el inmenso cariño de los fans de Can Yaman. La idea de que él podría cumplir el deseo de convertirse en padre ha resonado con fuerza. Hemos analizado el fenómeno Can Yaman, la importancia de su fandom, la posible reciprocidad del actor y las incógnitas sobre su vida sentimental. Si bien no tenemos una confirmación oficial, la especulación está ahí y es digna de ser explorada. La conexión entre un artista y sus admiradores nunca deja de sorprendernos, y este caso de Can Yaman es un claro ejemplo de cómo los deseos colectivos pueden generar conversaciones tan profundas. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí. Espero que este análisis les haya resultado interesante, intrigante y les haya permitido entender un poco mejor esta noticia que ha dado tanto que hablar. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Can Yaman se convertirá en padre pronto? ¿Les gustaría verlo como papá? ¿Quién creen que podría ser la madre de su futuro hijo o hija? Déjenme todos sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es fundamental para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.